Muchas gracias por recibirnos y por esta invitación que nos hace mucha ilusión. Somos Toto y Cristi y... Cristi, Tote. Y bueno, nosotros somos un matrimonio, tenemos 2 hijas, 2 perros y desde hace más o menos 12, 13 años nos dedicamos tiempo completo a la evangelización. Salimos del mundo profesional y Dios pues, nos llamó a dedicarnos a la evangelización a través de aquellos que evangelizan, es decir, ayudar a quienes están llamados, todos los cristianos, a poder cumplir esa misión que todos tenemos. Entonces nos hemos dedicado desde 2008, sí, al primer anuncio a través de los cursos Alfa, y desde 2021 estamos trabajando en la asociación Nuncoepi, que se dedica a sacerdotes y parroquias, básicamente. Formación de sacerdotes, parroquias, líderes, cristianos. Y poco más, no somos nadie en realidad. Nosotros, a través de todo el trabajo que hemos hecho durante 12, 13 años en Alfa, nos hemos dado cuenta de que no solamente era necesario evangelizar, que sí, que lo es, pero muchas veces en Alfa nos pasaba que en algunos lugares se necesitaba un liderazgo pastoral más claro, con más iniciativa, ¿no? Muchas veces no funcionaba Alfa en la medida que tenía que hacerlo, porque veíamos que habían algunas carencias, sobre todo a nivel de la estructura de las parroquias para acoger a nuevos cristianos. Y de ahí un poquito surge esta inquietud de decir qué está faltando, que en algunos lugares no prende esto de la nueva evangelización, que falta que Alfa parece como que no avanza en la medida en que debería, según el método. Y bueno, no sé si tú te quieres... Sí, en realidad es el primer anuncio que dices, es que el primer anuncio es el primer paso, es el primer movimiento, pero ¿qué haces con los conversos? Hay que llevarlos a la madurez como discípulos de Cristo. Y muchas veces nuestras parroquias no están preparadas para acoger conversos. ¿Por qué? Porque son parroquias de cristiandad que están acostumbradas a alimentar a los que ya están dentro. Y yo siempre digo, entre el primer anuncio y la misa del domingo hay un mundo que muchas veces no sabemos cubrir. Y ahí es, bueno, en nuestra reflexión nos dimos cuenta de que hacía falta, por un lado, aprender este proceso de catecumenado, que es volver al discipulado que se ha hecho toda la vida en la Iglesia, y por otro lado, que para hacer este proceso hacían falta personas. Somos los llamados por Dios. La Iglesia somos piedras vivas. Él no llama a proyectos, Él llama a personas. Y de ahí una necesidad de acompañar todo lo que se estaba suscitando con el primer anuncio, que ha sido muchas parroquias, muchas comunidades, gente que quería ponerse en marcha, pero que muchas veces volvía al punto de inicio, porque esto se llama un poco el efecto gravitacional. Dices, sí, damos un paso, se genera un fruto, pero como el siguiente paso no está tan claro, volvemos a donde empezamos. Y a veces la experiencia del primer anuncio se quedaba un poquito desangelada, pero no porque tuviera nada malo en sí misma, al revés, sino porque generaba una expectativa que no se le daba continuación. Entonces, en Alfa Francia esto lo vieron mucho antes y se asociaron con cristianos católicos expertos en acompañar pues, a las personas, a las empresas, a la gente en sus necesidades también, digamos, humanas y de relación profesional. Y de ahí surgió esa primera idea. Nosotros lo que hicimos fue reformularla en el sentido de adaptarla a nuestro contexto, y la llamada vino ahí porque nos dimos cuenta de que merecía la pena también invertir en ello, y así nos lo permitió hacer Dios, ¿no? El curso se dirige a sacerdotes, párrocos, vicarios o sacerdotes que tengan algún puesto o desempeño pastoral. Se trata no simplemente de enseñar técnicas, muchísimo más allá, sino de hacer un proceso personal, de conversión personal, para poder hacer la conversión pastoral de la parroquia. De alguna manera lo que pedimos al sacerdote es que haga una labor y un camino personal que desemboca en el camino de su parroquia, porque la Iglesia nos está llamando a una conversión pastoral. Dice el Papa Francisco que no puede dejar las cosas como están, que tiene que abandonar las estructuras caducas que pueden haber funcionado, pero que a lo mejor ahora mismo no están funcionando, y está reafirmando la parroquia. Evangelii Gaudium 28 dice, la parroquia es elástica en el sentido de que es capaz de adaptarse, y si sigue siendo capaz de configurarse como verdadera comunidad,
seguirá siendo la iglesia entre las casas de los hijos. Es decir, hay un llamado, una llamada a la parroquia como comunidad de reinicio de toda la iglesia en un momento en el que la iglesia necesita desesperadamente, diría yo, renovarse en un sentido pastoral. Y para eso, pues qué mejor que hacer este camino que empiezas por ti, como sacerdote, llamado desde tu vocación hasta la vocación de tu comunidad, tus laicos y ese equipo que se va a formar. Es una propuesta que tiene pues eso, su itinerario práctico, que lo va a contar Cristi, pero que lo que quiere llegar es a facilitar la conversión pastoral, simplemente, y hacerlo no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista muy personal, es decir, poniéndose en juego todos los actores. Y creemos profundamente que en este momento de la Iglesia lo que hacen falta son comunidades, es decir, comunidades de discípulos, y las parroquias están llamadas a serlo, y todo empieza por el pastor, que es el que llama, y sigue por los laicos, y por esa conjunción de los dos, o también de las tres vocaciones, porque hay sacerdotes religiosos y laicos que trabajan juntos en la parroquia, llamados a hacer esta misión, que es la misión de la nueva evangelización. Si puedo agregar algo, a mí o sea, aunque Pastores Gregis Christi es un curso, a mí me encanta que la gente lo vea como una experiencia. Es más que un curso, o sea, no solamente es un itinerario que hay que seguir con unos temas. Sí, hay todo eso, hay toda esa estructura, pero hay mucha vivencia personal. En el primer módulo, que bueno, ya te contaré los siguientes módulos, pero en el primer módulo es identidad y vocación. Es redescubrir esa llamada, ¿no? Esa llamada personal, número uno, a Jesucristo, que estamos llamados todos, y número dos, en el caso de los sacerdotes, a la vocación, a esa llamada que Dios hace a ser pastores del reino, del pueblo de Dios. Y es muy bonito porque no solamente son experiencia en ese sentido espiritual, que tiene un gran fuerte también espiritual, pero también hay mucha relación personal, hay mucho trabajo en equipo, hay mucho espacio para pasarla bien entre los sacerdotes. Una cosa que me encanta de Pastores es que se crea un ambiente de amistad y hermandad que casi no se ve en otros lugares entre los sacerdotes. Son 4 módulos que nos contrato específicamente cuáles son durante 6 meses, y esos 6 meses da para mucho a nivel de relaciones personales y da para mucho a nivel de crecimiento espiritual también y de reconectar. Yo creo que todos, incluso los sacerdotes, necesitamos muchas veces reconectar, ¿no?, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Hay tiempo para eso y por eso experiencia, curso, pero gran experiencia en Dios. Esta experiencia lleva un proceso. No planteamos atajos, ni soluciones fáciles, ni recetas, porque muchas veces parece como que, claro, la Iglesia nos pide ser iglesia en salida, y la gente se queda con lo de que pues vamos a hacer acciones, entablar acciones de evangelización, quizás pues de catequesis o de X, lo que sea. Y nosotros siempre decimos, pero es que más allá de la acción puntual está el proceso, y el proceso fundamental es el proceso de haber sido llamados a realizar una conversión pastoral que no puede dejar las cosas como están. Y el ponerse en estado de misión, que ya pedía el Papa, bueno, lo pidió Aparecida, antes de que lo pidiera el Papa posteriormente, y las conferencias episcopales, ocurrió en Latinoamérica. Aparecida 2007, es la 5ª conferencia del episcopado latinoamericano, y ya se habla de todo esto, y proféticamente un tal Jorge Mario Bergoglio, que estaba ahí presidiendo, pues acaba de Papa, y lanza la Evangelii Gaudium y actualiza esto para toda la Iglesia. ¿Y qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo una pastoral de procesos, no nos está pidiendo simplemente una pastoral de recetas. ¿Por qué digo esto? Porque parece que cuando uno habla de un curso y quiere mezclar pues elementos de cómo hacer las cosas bien, con espiritualidad, con pastoral, lo pueden tachar de decir, pero tú lo que quieres es una técnica. Y dices, no, esto es el proceso
del Espíritu Santo, de la Iglesia que está llamando, y es lo que vamos a hacer. Vamos a concretarlo porque si no esto se queda muy teórico. Básicamente lo que invitamos es a un itinerario en el que va a haber 4 encuentros de 3 días, más o menos, 2 días y medio, 3 días, en los que los sacerdotes en régimen de retiro, es decir, salen de su parroquia, que es muy importante porque si no, no abandonas el día a día ni la pastoral del ordinario y te comen las necesidades urgentes. Entonces, los sacerdotes salen y lo que van a hacer es 4 módulos en los que el itinerario es el siguiente. Primer módulo, decía Cristi, identidad y vocación. Todo parte de quién eres tú como llamado, como sacerdote. ¿Por qué es importante esto? Porque antes de la misión viene la vocación. Y a veces confundimos lo que hacemos con quienes somos. Y el don que tiene el sacerdocio, el don que es para la Iglesia Católica, es que es la identidad del pastor que se configura con Cristo y siendo otro Cristo hace la misión de Cristo y hace de sacerdote, profeta y rey. Esto es muy importante y es duro porque no venimos a hablar de tu parroquia, venimos a hablar de ti primero. ¿Quién eres tú delante de Dios antes de lo que estás haciendo? Segundo paso, la visión. Dices, el Señor pone una llamada, un llamado en el corazón, una inquietud, una santa insatisfacción y ahí pues una proyección, ¿a dónde te lleva el Señor? ¿No? Pues igual que a Israel lo lleva a la tierra prometida, a nosotros como Iglesia nos está llamando a pasar del mantenimiento a la misión, pasar de esa cristiandad tardía, decadente, por lo menos aquí en Europa, en la que se cierran iglesias, las cosas están, pues no en todas partes están tan mal, pero hay sitios donde cunde el desánimo. Y pasar de eso a una iglesia en misión es un ejercicio que primero ocurre en la visión que da el Señor. ¿A través de qué? Del magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo la Iglesia? Estamos llegando o estamos caminando hacia el tercer milenio, ya estamos metidos en él. Juan Pablo II, en tercio milenio, se ponía entre medias de los 2 milenios, ¿no? Por decirlo así, y decía la Iglesia, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿No? ¿Será espiritual? ¿Será misionera? Eso es un poco el horizonte hacia el que caminamos. Y ahora hay que hacerlo, hay que transformar efectivamente nuestras estructuras caducas de pastoral. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, bajo la guía de la Iglesia, la palabra de Dios. Por eso, del segundo módulo, que es la visión y evaluación, que es lo primero que hay que hacer, a Cristi le encanta el tema de Nehemías, porque Nehemías es el ejemplo. Hablamos mucho de Nehemías en el curso, ¿no? Porque es un gran líder que el Señor inspira para reconstruir las murallas de su ciudad santa, ¿no? Y lo comparamos mucho con esta labor, la misión de Nehemías, porque yo creo que estamos en un momento de reconstruir la Iglesia, que el Señor os ha a los sacerdotes sobre todo encomendado sobre todo, ¿no? Hay una cosa con relación a la visión que nos gusta mucho trabajar en pastores, y es que la visión no es solo algo personal, no solo viene de la Iglesia, no solo viene de lo que pide el pueblo, sino que es una confluencia, ¿no? Es una confluencia entre la visión y la llamada personal del pastor. El corazón del pastor. El corazón del pastor, lo que late profundamente dentro de él, ¿no? Esa llamada bonita de Dios, lo que pide y necesita el pueblo, las ovejas. El clamor del pueblo, lo llamamos. Que es el clamor, y lo que la Iglesia también está pidiendo y está mandando. Entonces es algo muy bonito porque es descubrir ese punto, ¿no? De unión entre las 3 visiones o entre las 3 necesidades, ¿no? Iglesia, pueblo y pastor. Y claro, ese módulo, que es el segundo, ya nos introduce en el trabajo práctico en la parroquia. Hasta entonces tenemos que casi refrenar ahí a los sacerdotes, porque es que sigue siendo muy fácil pensar en tu parroquia sin pensar primero en estas cosas. Entonces, en el tercer módulo ya hablamos de cómo suscitar un equipo en torno al pastor. Se trata de hacer discípulos, se trata de suscitar discípulos y se trata de que el pastor descubra una faceta de su triple misión, que es el munus regendi. Se trata de guiar, acompañar, capacitar y hacer crecer a los discípulos. Efesios 4. A unos los hizo doctores, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, y todo esto está para la edificación del cuerpo de Dios. Es decir, que el camino que va a comenzar es un camino en el que el sacerdote no estará solo,
pero él, como Jesús hizo, llama a sus discípulos y los llama, los acompaña, los hace crecer, y desde ese pequeño grupo es desde donde se reconstruye una parroquia. Queremos que el sacerdote sepa que no está solo y se rodee de lo que tiene que ser su comunidad. La parroquia está configurada como comunidad jurídicamente, pero muchas veces no es una comunidad real, y mucha gente tiene una relación de servicio con su parroquia. Yo soy cristiano con vosotros, decía San Agustín, pero obispo para vosotros. Es decir, soy obispo primero, sí, y soy cristiano también. Obispo para vosotros, cristiano con vosotros. Hemos perdido esto, sin quererlo, en el camino. Muchos sacerdotes están agotados porque son sacerdotes para la parroquia, pero no pueden ser cristianos con la parroquia. Están dando. ¿Y cuándo reciben? ¿Quién recibe o quién cuida al cuidador? ¿Quién acompaña al pastor? Existen no solo iniciativas, estructuras en las diócesis, pero muchos sabemos la realidad dura de quien tiene un encargo pastoral y se encuentra así. Entonces, bueno, resumiendo, tercer módulo, generar este equipo en torno al pastor. ¿Qué es lo que ocurre después? Que si empezamos el cambio, existe el conflicto. Por lo tanto, cuarto módulo, cómo gestionar el cambio y el conflicto. El pueblo de Israel tuvo que atravesar el desierto, pasó por fases de ilusión, desesperación, cansancio, reilusionarse, fidelidad, infidelidad. Al final, 40 años en el desierto hasta poder entrar en la tierra prometida. El camino no es fácil, no estamos diciendo que esto es, pues apliquemos 2 recetas y ya está, va a funcionar tu parroquia. Esto es un proceso, cambiar la mentalidad, cambiar la cultura, cambiar la manera de funcionar, que es al final lo que significa cambiar nuestras estructuras, nuestros estilos, nuestros horarios, como dice el Evangelii Gaudium. Eso no se hace en 2 días, tenemos años, cuando no siglos, haciéndolo, y la conversión que se nos pide es una conversión en muchos niveles. Entonces va a generar un proceso de cambio que va a generar un conflicto. Y gestionar el conflicto es una cosa absolutamente necesaria si queremos aguantar, porque el conflicto sucederá. Y normalmente no sabemos cómo manejarlo, o sea, lo que suele pasar es que nos cuesta y solemos ir dejando las cosas. Y todo cambio, para que empiece bien y sea sano, es necesario tener estas cosas claras. Hay una cosa que quiero agregar, y es que todo este trabajo que se hace en pastores va mucho a la identidad, a la vocación, a lo espiritual, pero también al conocimiento personal humano. O sea que nos interesa mucho, y es parte del programa, que cada uno se entienda, que se conozca, que conozca sus dones, sus carismas, sus talentos humanos y personales, todo eso que nos da Dios y que nos hace una persona, ¿no? En Él, todo eso conocerlo, descubrirlo, quitarnos también culpas, porque a veces no se nos da bien una cosa, queremos forzar eso, pero cuando hacemos unos test que se hacen en el curso y demás, nos damos cuenta de que, oye, no es que somos malos, es que a lo mejor estamos hechos para ser más fuertes en otras cosas. Se trabaja mucho esto con los pastores, con los sacerdotes y también con los equipos, como decía Tote, o sea, no solo el trabajo personal de conocerme yo, sino de conocer a mi equipo, y para eso hay todo un trabajo de descubrir los estilos personales, los estilos de trabajo, los estilos de relaciones, para poder forjar realmente equipos que funcionen. Y bueno, pues eso, claro, todo nos lleva a 4 módulos, hemos dicho identidad, visión, equipo y cambio, que nos llevan a un día de parroquias, que es la gran fiesta, porque es como cuando uno llega y se licencia o se recibe y le dan el título, y no solo es eso, sino que el pastor tiene que venir con un equipo, que va a ser su equipo primero, desde el que va a hacer palanca para realizar el cambio que Dios llama a hacer en cada parroquia. Entonces es un día en el que se juntan todas las parroquias con los participantes y ya los licenciamos. No sé si se dice así en todas partes, pero básicamente ahí empieza su proceso. Realmente han sido 6 meses, pero el proceso es un momento puntual, el formarse, que luego es continuo, en el sentido de que tenemos que seguir creciendo, pero ya estás solo ante el peligro, por decirlo de alguna manera, pero tiene truco, no estás solo. ¿Por qué? Porque, claro, hay subtemas y cosas que van sucediendo a lo largo del curso, y una de ellas es el acompañamiento. Creemos que ningún sacerdote debe estar solo,
buscamos un acompañamiento primero entre iguales. Se trata de hacer, lo llamamos tríadas o cuadrigas, que se trata de grupos de 3 o 4 sacerdotes y que se acompañen entre sí, que puedan o venir juntos al curso o si están en una zona cercana, verse y apoyarse mutuamente en el cambio que están haciendo para después apoyarse los laicos para después llevarlo a cabo. Esto es algo que hay que rescatar. ¿Por qué? Porque los sacerdotes están muy solos y han sido programados para ser francotiradores muchas veces. Y por las necesidades de la vida, por las necesidades pastorales o quizás por la misma situación, por los cansancios. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no están convenientemente acompañados, ni tienen dónde descansar, ni tienen con quién, de alguna manera, pues ventilar todo lo que están haciendo, porque claro, uno, como en casa, un matrimonio, o sea, uno no puede ir a llorar a sus hijos, ¿no? Se tiene que acompañar mutuamente. Y el hermano del presbítero es el otro presbítero, eso es su comunidad primera, eso lo explica así muy bien pues el código canónico, pero muchas veces esto es algo teórico que no se realiza en la práctica. Entonces, sin pretensiones de llamar a nadie a configurar una comunidad, porque la mayor parte de los que vienen son sacerdotes diocesanos, aunque vienen algunos religiosos también, es verdad que hay que reconfigurar cómo los sacerdotes se acompañan entre sí y cómo se relacionan comunitariamente también con los miembros de la parroquia. Entonces, yo decía que es un subtema, intentamos que los sacerdotes sean acompañados y una manera es entre ellos, que es una especie de autoacompañamiento, y otra manera es mediante el coaching y el mentoreo, que nos habla Cristi de eso seguro, ¿no? Pues el coaching y el mentoreo en pastores lo que hacemos es intentar también dar esas herramientas que hoy en día parecen tan modernas, que parece que todo el mundo está utilizando y que no, yo creo que no solamente una moda, sino que es algo necesario y que cuando lo entendemos y lo descubrimos, yo creo que puede traer mucho bien. Muchas veces tenemos algún tipo de reservas, ¿no?, con todo el tema del coaching, bueno, pero el acompañamiento, el coaching, que es una cosa, que es otra. La verdad es que la invitación es a descubrirlo y ver. Lo que sí sabemos es que funciona, que todos necesitamos en algún momento alguien que nos haga preguntas, que nos haga centrarnos, que nos acompañe en los procesos. Los procesos no son simples. Lo normal es que implican mucho esfuerzo, implican dolor, implican lágrimas, implican logros también, y solos no solemos poder. Entonces, estos, digamos, herramientas que proporcionamos en pastores es para dar también ese poco de compañía y dirección, si se puede decir también, en ciertos temas que están en el curso, temas de pastoral, temas de dirección, temas de acompañamiento, temas de implementar el cambio que la Iglesia nos pide realmente. Pues mira, pastores no solo somos nosotros, gracias a Dios. Tenemos un equipo muy majo que está compuesto por expertos en pastoral, podríamos decir, y evangelización. También tenemos psicólogos, tenemos expertos en coaching, tenemos también alguna persona que se dedica al tema de formación de empresa, capacitación en temas de liderazgo. Y yo creo que un poquito el capellán. y bueno, y tenemos un capellán. Somos personas del mundo de la Iglesia, todos somos católicos. Profesionales. Y digamos que nada, que tenemos una llamada a poner estos talentos que creemos tan necesarios para mejorar procesos en la Iglesia, pues nada, tenemos esta llamada a ponerlo al servicio de lo que el Señor ahora mismo está pidiendo. Y los perfiles responden pues a los 3 temas del curso, que en realidad serían como los 3 pilares que dices, está lo espiritual, lo pastoral y lo humano. En lo humano, uno donde recurre, y dices, claro, uno piensa, bueno, pues vamos a hablar de relaciones humanas, de liderazgo, de temas que a lo mejor nos parecen que son de empresa, pero una curiosidad, cuando uno se sumerge en el mundo del liderazgo y los grandes autores,
más de un 70% resulta que son cristianos y que tienen experiencia de iglesia, y porque vivieron esa experiencia de iglesia empezaron a enseñar también secularmente. Y esto nos introduce en la reflexión de dónde está la barrera entre lo humano y lo divino, ¿no? Porque nada humano nos es ajeno y no podemos espiritualizar todo y decir es que el Espíritu Santo ya lo hará. No es eso, es que en la interacción de las dos cosas es donde trabaja Dios. Trabaja con personas llamadas con sus dones y talentos naturales y espirituales. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hemos descubierto una riqueza enorme en utilizar principios bíblicos que se utilizan en el mundo de empresa, que resulta que fue primero el principio bíblico, no el mundo de empresa, que eso es lo que conforma pues, la sociedad cristiana, y también utilizar pues, principios magisteriales. ¿Qué nos está pidiendo la Iglesia? Y cuál es un poco la eclesiología en la que se enmarca todo lo que estamos haciendo. Entonces en el curso vamos a hablar de eclesiología, de olas de evangelización, como Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Papal, ahora cardenal, pues habla en un libro que es como la estela de un navío, y vamos a hablar también del magisterio actual y la lectura que hacemos de ella. Es una lectura que se puede ver desde mucho atrás, desde Juan Pablo II, que lanza la visión de la nueva evangelización, pero que tiene sus raíces en Pablo VI, en el Concilio Vaticano II. Hay muchas cosas, hay mucha teología, y yo creo que hay que conocer bien la teología para poder entablar una acción. Y que no hay que tenerle miedo tampoco ni a la teología ni a lo humano, porque las dos cosas no solo se complementan, sino que es como Dios nos ha hecho. A mí me encanta hablar de eclesiología y me encanta hablar de los temas magisteriales, porque estoy convencido de que el magisterio nos lo ha puesto clarísimo. Pero ¿qué ocurre? Lo que dice el Papa Francisco en el prólogo de la Evangelii Gaudium, que lo que aquí decimos son líneas generales que se tienen que someter al discernimiento concreto de cada diócesis, y quien dice cada diócesis dice cada parroquia. Es decir, la Iglesia nos puede enviar, puede decir este es el camino, puede lanzar una visión, como hizo Juan Pablo II, que fue insertada luego por Benedicto XVI con el Dicasterio de Nueva Evangelización, y Francisco puede empezar a realizarlo, pero ¿quiénes tienen que llevarlo a cabo en última instancia? Somos nosotros. Somos las comunidades, las parroquias, los párrocos. Es decir, tenemos que hacer una lectura del magisterio en nuestro contexto misional, en nuestra misión concreta, nuestra misión canónica, en el caso de los sacerdotes que tienen una misión canónica, es decir, en tu barrio, en tu parroquia, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu diócesis. Esa lectura la hace el obispo también en su carta de pastoral, en sus líneas maestras, ¿no?, para lo que va a ser un trienio, un quinquenio, lo que sea. Y es como hacemos que todo tenga coherencia y todo encaje. ¿Qué buscamos sobre todo? Pues dar una guía segura, que es la guía de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, y provocar esa reflexión concreta en la comunidad concreta. Por eso el sacerdote primero mira su corazón, después se junta con el corazón y el clamor de esos laicos y van a leer juntos. ¿Y qué van a leer? Van a leer la palabra de Dios, el magisterio, y tenemos también pues, libros de referencia. Hay ya grandes autores como el Padre Malon, Una renovación divina, que han hecho ya parte del camino y en quienes nos podemos apoyar, en cuya reflexión nos podemos apoyar. Nadie sabe cómo acaba esta aventura, yo digo siempre, porque este llamado a esta renovación pastoral pues lleva años y estamos todos en camino. Nadie te puede decir, yo conozco el final del camino, pero ya hay sacerdotes y parroquias y comunidades que han tenido experiencias relevantes, fructíferas, que el Señor está bendiciendo. Entonces también estudiamos eso, estudiamos, no sé si dar nombres, aquí sí se debe dar nombres o no, porque es como, pero que yo, por decir así, un abanico amplio. Aquí en Madrid está Santo Domingo, en España, que es una parroquia que ha ayudado a muchas parroquias también. Yo qué sé, Lyon Central en Francia, está la parroquia de Halifax de Canadá del Padre Malone, está la parroquia del Padre White en Estados Unidos.
hay experiencias en todo el mundo y en todos los contextos. Esto no es una cosa de los americanos, como se suele decir. Y lo que intentamos es poner esos ejemplos, que la gente lea esos libros y que puedan asimilar eso junto con su equipo. Y más no puedo contar porque si no ya cuento el curso entero y vamos a aburrir a la gente. Sí. La quinta edición de Pastores arranca, si Dios quiere, el 25 de octubre, empezamos. Para lo cual necesitamos que la gente que esté interesada se apunte ya. Para apuntarse se hace a través de la página web online, que seguro que por ahí pondréis la dirección. Y básicamente eso, es una aventura que empezamos, con muchas ganas de que empiece ya. Los grupos en Pastores, no sé si a lo mejor es bueno mencionarlo, pero normalmente entre 20-25 sacerdotes, o sea que no son grupos muy extensos, precisamente para poder crear estos vínculos y que las conversaciones y dinámicas fluyan de una manera más efectiva y más participativa también incluso. Y nada más, o sea, el 25 empezamos, quinta edición en Madrid, con muchas ganas y con mucha esperanza de que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Tenemos gente que viene de todas las diócesis y es verdad que también hemos tenido alguna experiencia en diócesis y siempre decimos que es muy importante el poder salir, solo por desconectar merece la pena, y también por mezclarse con presbíteros de otras realidades, de otras diócesis, que airea mucho, que da muchas perspectivas, y como siempre vienen los más echados para adelante al principio, pues está bien saber que no eres el único loco de tu diócesis, aunque lo que ha ocurrido históricamente es que, claro, primero viene uno y luego vuelve con 3, con 5, y bueno, pues así poco a poco va creciendo. La visión que tenemos es poder bendecir con este curso en todo el mundo de habla hispana, es decir, que va muchísimo más allá de lo que estamos haciendo en España. Hemos tenido ya algún estudiante de Roma que se ha acercado a hacer el curso y gente de Latinoamérica. El tema, que es un tema que todavía está en discernimiento, es decir, cómo y cuándo pues extenderlo a nuestro continente hermano, ¿no? Y poder llegar pues más allá del charco. Creemos también que es verdad que los contextos son diferentes. Quizás en Europa, claro, es iglesia vieja, decaída, y cuando uno va a Latinoamérica pues hay mucha más juventud, pero es verdad que hay muchos menos sacerdotes y que ya se ven tendencias y se ven pues situaciones en las que uno se da cuenta de que también hay un declive y si no está a la puerta, y obviamente la llamada de la Iglesia, el llamado es para todos y es un llamado a una conversión pastoral, con lo cual todo el mundo puede beneficiarse del curso. Y nuestra visión, siempre decimos también, es transversal. Queremos que esto llegue transversalmente, que esto no es un movimiento, esto no es una pertenencia a nada, y soñamos con que haya redes de sacerdotes, redes de diócesis, redes de gente que está en camino como pueblo de Dios y que quiere realizar esta llamada respondiendo al Señor.